A nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, les doy una cordial bienvenida para la introducción del curso Filosofías y Religiones de Asia, Tradiciones y Representaciones Contemporáneas. Esta es una sesión informativa y bueno, pues me da mucho gusto presentar a la doctora Nayeli López, quien es quien va a coordinar este curso y por supuesto quiero leer una semblanza de ella. Desde mayo del 2019 ingresó a la Coordinación de Humanidades de la UNAM para trabajar en nuestro programa, en el PUAO, ocupando una plaza de investigadora de tiempo completo y actualmente también es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CCT y en el cual ingresó pues ya desde hace más de una década, desde 2014, como candidata y después tiene el nivel 1 desde hace ya 7 años. Ella ha sido becaria por el gobierno de la República de Corea para sus estudios de doctorado en la Universidad de Hanyang en Seúl y de lengua coreana en la Universidad Kyunghee en la República de Corea. En 2011, ella se graduó como la primera latinoamericana con doctorado en estudios coreanos. Durante su estancia en Corea, ella fue profesora en la Universidad Hansei, la Universidad Chung-Ang y la Universidad Nacional de Seúl. Ella ha sido becaria de Korea Foundation para una estancia de investigación en la República de Corea y ha sido galardonada con una estancia de investigación por la Academia de Estudios Coreanos. También ha sido becaria desde el CONACYT como parte del programa de repatriaciones y fue becaria también de la misma institución para realizar sus estudios de maestría en el Colegio de México, donde ingresó al terminar sus estudios de la licenciatura en Antropología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Iztapalapa. Quiero mencionar que también desde su ingreso al PUEA ha estado en diversos proyectos de investigación, ha publicado artículos académicos en revistas arbitradas y ha hecho publicaciones en revistas que están en el indicador de Scopus, de acuerdo pues a su especialización. Ahora, también ha publicado artículos académicos y capítulos de libros en la República de Corea en inglés y en coreano y ha coordinado 2 libros sobre la península coreana. Ella ha diseñado y coordinado cursos, brindado conferencias, entrevistas en medios, ha realizado ponencias en diversos foros nacionales e internacionales de su área. Además, ha participado como docente también en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 2019. Sus principales líneas de investigación se centran en la cultura y la sociedad coreana, contemporánea y en fenómenos relacionados al consumo cultural, como la ola coreana en México. Ha hecho también estudios de mujeres y de género en la República de Corea, además de otros aspectos socioculturales históricos de Corea. Pues bien, nos da mucho gusto. Bienvenida, doctora Nayeli López, para coordinar este curso sobre filosofías y religiones de Asia, tradiciones y representaciones contemporáneas, y le voy a dar la palabra para que usted presente a la doctora Yolot González. Pues muchas felicidades, es un gusto también que esté aquí la doctora Yolot González y también pues dar las gracias a todo el apoyo técnico del PUEA, a José Luis Maya, a Vania de la Vega Xota, y por supuesto en educación continua, a Carmen Uribe, a Cintia Romero y a Michelle. Y bueno, pues muchísimas gracias, bienvenidas y adelante, doctora Nayeli, le paso el micrófono. Muchas gracias, doctora Alicia. Muchas gracias a todos los compañeros del PUEA que, como bien dice usted, hacen posible que pues podamos desarrollar este tipo de actividades. Gracias a todos y a todas los que están conectados el día de hoy para escuchar y para participar con nosotros
en esta sesión introductoria al curso de Filosofías y Religiones de Asia, Tradiciones y Representaciones Contemporáneas. Antes de avanzar para platicarles un poco sobre el contenido del curso, me encantaría presentarles a la doctora Yolotu González. Probablemente muchos de quienes nos estén escuchando la conocen, pues ella es una institución en el estudio de las religiones en la UNAM, en el INA, en la ENA, en muchos espacios relacionados con la antropología. Y para mí es un honor que haya aceptado estar con nosotros en esta sesión introductoria y ella nos va a presentar una plática, una conferencia sobre cómo aparecieron precisamente los estudios de Asia en México en el periodo de la década de los 50. Antes de darle la palabra, se las voy a presentar. Ella es maestra en antropología con especialidad en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es doctora en antropología por la UNAM. Ella realizó estudios de posgrado en la Universidad de Delhi, en India. Actualmente es profesora investigadora emérita, sección de etnología y antropología social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA. Es investigadora nacional nivel 3 del SNI, del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la. A lo largo de su trayectoria como docente, impartió el curso Introducción a las Culturas de Asia 1 y 2 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha desempeñado diversos cargos, entre ellos directora del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Iberoamericana del 60 al 63. Ha sido directora del Museo del Carmen del 83 hasta el 93. Igualmente ocupó el cargo de secretaria ejecutiva del Centro de Estudios Orientales de la UNAM y por ello es que ella nos va a poder platicar muy bien sobre cómo surgen los estudios de Asia el día de hoy. También fue coordinadora administrativa del Centro de Estudios Básicos en Antropología. Fue directora del Departamento de Etnología y Antropología Social del INA y es miembro honorario vitalicio de la International Association for the History of Religions. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones. Actualmente es presidenta honoraria vitalicia de este. También fue secretaria ejecutiva de la Escuela de Antropología de la Universidad Iberoamericana y de igual manera fue investigadora destacada del Museo Nacional de las Culturas, donde curó las salas de China y el sureste de Asia y fue coordinadora en México de la Comisión de Antropología Urgente de la International Union of Anthropological and Ethnological Sciences. Sus investigaciones pioneras se han concentrado en las relaciones, diferencias y similitudes entre las religiones mesoamericanas y asiáticas. El estudio comparativo de las mismas impulsó estas investigaciones en México, o sea, es una pionera en esta área. La finalidad de sus trabajos fue invitada a colaborar con prestigiosos investigadores como Mircea Eliade, que es una institución en el estudio de las religiones, en su Enciclopedia de la Religión. Actualmente es coordinadora del Seminario sobre Mitos y Religión, que se lleva a cabo en la Dirección de Etnología y Antropología Social, así como del ciclo de conferencias anual Religión y Cultura, antes conocido como El Hombre y lo Sagrado, que se realiza en el Centro Cultural Isidro Fabela. Pues bueno, con este currículum impresionante, no me queda más que agradecer a la doctora Yolotu por regalarnos este tiempo tan valioso para participar con nosotros el día de hoy. Así que les cedo la palabra para que pueda iniciar su presentación. Gracias, doctora. Estimada doctora Alicia Girón González y demás miembros del PUEA, agradezco la invitación para impartir esta conferencia que, como se han percatado, por motivos de salud he tenido que grabar. Pero con gusto espero poder ya personalmente responder a sus preguntas. Quiero aclarar que en realidad me referiré más bien a estudios sobre la India, que ha sido mi experiencia personal. Pero por otra parte no he querido dejar de relatar un poco acerca de lo que creo se sabía de Asia en mi entorno académico a mediados de la década de 1950.
cuando recibí la noticia un tanto inesperada de que me había sido otorgada una beca de 200 rupias al mes, equivalente a 526 para el Departamento de Antropología de la Universidad de Delhi. Desde luego, pagando yo mi pasaje, a donde debía presentarme casi inmediatamente en septiembre de 1956. ¿Cuáles eran los estudios? No se diga sobre la India, sino de Asia en general, en esas épocas. Totalmente nulos. Quizá algunos atrevidos como el doctor Miguel de Mora ya estaba impartiendo sánscrito en la UNAM. También me referiré a algo que no hace mucho descubrí en los anales del Museo Nacional de México de 1882, en donde el historiador Alfredo Chavero escribió un artículo sobre la Piedra del Sol. Sí, la Piedra del Sol, en donde refuta después de una larga exposición en la que argumenta contra los que, cito, dicen que los nahuas habían recibido sus ideas y aún hasta su lengua de la India, pues en ella busquemos esas analogías históricas indispensables para probar la filiación o el parentesco. Si no las encontramos todas, habrá que confesar que la civilización nahua es autóctona. Entre una de las diferencias que él encuentra, menciona las creencias religiosas y me llama la atención que se refiera a los hindús, que tienen un ser eterno sin templos ni efigies, el Brahm. De su palabra se produce Brahma, el creador, y éste forma las 7 svargas o esferas estrelladas, etc. Mientras que los nahuas creen que el sol es el creador, etc. No puedo entrar en más en ese aspecto. Después argumenta porque tampoco piensa que haya ninguna relación entre los idiomas sánscrito y el náhuatl. Se refiere también a la diferencia en el sistema de numeración y en el calendario. Y termina resumiendo, absurdo sería sostener el parentesco de dos pueblos que no tienen nada absolutamente de común en su cronología, ni la semana, ni el mes, ni el año, ni el ciclo. Creo que no se pueden presentar dos razas que más se diferencien en esta materia que los hindús y los náhuatl. Resumen, tendremos que nos demuestran la diversidad de origen de hindús y náhuatl. En primer lugar, la cosmogonía. En segundo, la teogonía. En tercero, la lengua. En cuarto, la numeración. La cronología. Sexto, la historia que no refiere el origen común. Séptimo, la tradición que no conserva origen, no conserva idea de origen. Y octavo, la leyenda que no hace de dicho origen recuerdo alguno. Pero me permito agregar que lo que he mencionado no quitaría que Chavero pensara que sí hubo la posibilidad de que Buda llegara a América en la persona de Botán. Pero esa es otra historia. Entonces, ¿cuál era el panorama en México en los 50 relacionado con el estudio sobre la India o de Asia en general? La respuesta es ninguno. Por otra parte, ¿cuáles eran mis conocimientos acerca de la India? Muy limitados. Además, nunca soñé que podría ir a ese lugar. Desde niña
había leído entre los libros de mitos griegos que me compraban mis padres el Ramayana que se había colado. Además, entre unas estampitas para coleccionar las 7 maravillas del mundo aparecía el Taj Mahal. Ya después de adolescente me convertí en asidua lectora de los relatos de Emilio Salgari acerca de los Tux y la diosa Kali. Ya después también entró en mi biblioteca de adolescente joven Rabindranath Tagore, que me afectó profundamente. Seguramente este era uno de los libros de la Secretaría de Educación publicados por Vasconcelos. Y también apareció entre mis lecturas Siddhartha de Germán Hesse. También algunos amigos organizaron unos cursos particulares sobre arte de la India impartidos por el profesor Vladimir Rosado. Y apareció en el panorama Xenia Sarina, una bailarina rumana retirada que daba clases de danza oriental en las que incluía danzas de la India y javanesa, a las que desde luego me inscribí. También llegaron a México las películas Pater Panchali del famoso director bengalí Satyajit Roy, que entonces no era tan famoso, y la de Jean Renoir, El río, que me impactó muchísimo. Por otro lado, Miguel Covarrubias, mi queridísimo y admiradísimo maestro, había estado junto con su esposa Rosa en Bali y escribió un libro con el mismo nombre que se volvió famoso. Pero él nos daba clases sobre Mesoamérica y poco hablaba de su estancia en Bali. Covarrubias además formaba parte de la Sociedad de Amigos de China, desde luego China comunista, lo que me resultaba muy alejado. Desde luego, el profesor Garcés, jefe de la sección de Asuntos Asiáticos y Africanos de la Secretaría de Relaciones, quien no hacía mucho había regresado de un puesto en la oficina encargada de negocios de México en la India. Todavía no había embajada. Él fue el que me avisó de la existencia de una beca. De las instituciones académicas, nada, aunque aparentemente ya para entonces Juan Miguel de Mora impartía clases de sánscrito en la UNAM y Teresa Rode daba clases de religiones en la que seguramente mencionaba el Ramayana. Ella ya había publicado una versión en español de esta leyenda en una editorial mexicana. Ahora me referiré a mi experiencia personal en relación a los estudios de Asia. A mediados de 1956 recibo la noticia que mi beca para ir a la India al Departamento de Antropología de la Universidad de Delhi había sido aceptada. Se trataba de un intercambio en el que el gobierno de México ya había otorgado 2 becas, una de 6 años a Shiva Nath Roy a la Universidad de Chapingo y otra por 2 años al pintor Satish Gujaral para practicar muralismo con Siqueiros. Por otra parte, el gobierno de la India ya había otorgado una beca de 1 año a la joven Cosi Soto para estudiar historia y otra había sido otorgada a Luis Villoro, quien la estuvo posponiendo hasta abandonarla definitivamente. La beca era de 200 rupias al mes, aproximadamente 520 pesos, financiándome yo, es decir, mi mamá, el viaje, el pasaje de ida y vuelta pagado por el becario. Hay mucho que relatar de mi experiencia de mi llegada a la India. Hacía menos de 10 años que habían obtenido la independencia de los ingleses.
y que había ocurrido la terrible partición de Pakistán, que entonces incluía a Bangladesh. Además, Goa todavía pertenecía a Portugal, por lo que, entre otras cosas, en la India había muchísimos refugiados, resultado de esta dolorosa partición. Gandhi había sido asesinado por un fanático fundamentalista y el primer ministro era mi admirado Jawaharlal Nehru. También había problemas por la resolución de haber adoptado el hindi y el inglés como las dos lenguas, además de otras 10 con estatus más alto, de entre las 500 y tantas que se hablaban en la India. No puedo evitar decir que era otra India, y ahí llegué, sin saber a lo que me enfrentaba. Muy amablemente me fueron a recoger del ICCR los que me habían otorgado la beca y me llevaron a donde me iba a alojar, el Indraprastha Hostel for Girls, ubicado en la vieja Delhi, en donde también estaba el departamento de antropología, a donde estaba mi beca. El hostel era bastante agradable, situado en un área arbolada, y yo compartí el cuarto con 3 chicas hindúes. Los pajaritos entraban al cuarto y las chicas me comentaban que más tarde también se asomaría algún mono. En la noche cantábamos cantos emocionales. Aparente todo parecía bien, pero había estrictas reglas para salir. Desde luego, yo podía ir a la universidad, pero fuera de eso había una libreta en la que tenía que registrar el nombre de mi guardián. Por lo tanto, nombré al único que conocía, el encargado de negocios de la oficina de la Embajada de la India. Todavía no había embajada, el cual supuestamente tenía que aceptar a dónde y con quién podía ir, y además firmar en la dicha libreta a la persona a la que fuera a visitar. Por otro lado, las clases de antropología a donde había sido asignada eran totalmente básicas. Fue un tanto mi error, quizá por la prisa para la obtención de la beca. Yo lo hubiera pedido para Shintiniketa. Se podrán imaginar mi frustración. Estar tomando clases de los antropólogos famosos sin ver lo que parecía en ese paraíso de, para mí, antropología de la India. Afortunadamente, en gran parte con la ayuda del doctor Felipe Pardina, se solucionó lo de las clases de antropología a las que tuve que dejar de asistir, y además me pude cambiar a un hostel más liberal. Pero a través de la Universidad de Delhi tuve la oportunidad de hacer mis primeros trabajos de campo. Uno a la aldea en Himachal Pradesh, en el Himalaya, y otro a Daleke, una aldea Sikh en el Punjab. Las demás estancias en otros lugares de la India las hice por mi cuenta, con la ayuda de maravillosas personas de ese país. La aldea en Himachal Pradesh se llamaba Matiana, ubicada a 8,000 pies de altura en los Himalayas. Fui con los estudiantes del último año del Departamento de Antropología, dirigidos por el doctor Tiwari, uno de los maestros del departamento. Llovía todo el tiempo y hacía mucho frío. Nuestro albergue, el salón de oraciones de la escuela, 11 chicos y 4 chicas y 2 maestros. Nuestras camas, los beddings, estaban tendidos en el suelo, aunque afortunadamente pronto después de mi llegada nos cambiaron a las chicas a un dak bungalow, que son unos bungalows especiales para gente que llega ahí en diferentes pueblos. Este bungalow era bastante decente. Afortunadamente, al siguiente día de mi llegada, el día amaneció radiante, así que pudimos salir a visitar
pueblitos de alrededor, Cullaracé, Sheri, etc. La gente muy amable, las mujeres muy hermosas, con un tipo físico muy diferente al de las planicies. También la indumentaria muy diferente. Es un misterio el origen de esta gente, aunque ellos se califican como Rajputs. En realidad pertenecen al grupo llamado Khazars, probablemente descendientes de las migraciones de los escitas que llegaron en diferentes oleadas a la India. En estas regiones no hay parda, o sea, el cubrirse las mujeres la cara, por lo que vemos a las mujeres asomadas a las ventanas de sus casas, cargando niños gordos que parecen muñecos, muchos de ellos con ojos claros. También las vemos trabajando en el campo, limpiando el arroz en los peculiares hoyos o haciendo quehaceres en la casa. Pero todo el mundo se enfermó de una cosa u otra, de la garganta, disentería, malaria. Yo no comí nada los últimos 3 días porque la comida era un asco, sucio hasta decir basta. Pero el paisaje era maravilloso, barrancas impresionantes y hasta allá abajo una aldea y todavía más abajo otra, pequeñísima, como si se viera desde un avión, otra aldea. Y hasta allá íbamos, 1, 2 o 6 millas de subida y su respectiva bajada o viceversa. Para avanzar 1 milla había que bajar y subir casi el doble. Todos los pueblitos están situados en los lugares más increíbles e inaccesibles, en las laderas de las inmensas montañas, en el centro de sus campos de maíz, trigo y papas, sembrados en terrazas que dan su carácter especial a la región. Los pueblecillos varían en tamaño, que van de 40 a 60 casas arregladas en forma irregular, siguiendo la ladera de la montaña, todas en diferentes niveles. Algunas con hermosos templos con estilos de arquitectura Kangra, que es una mezcla entre la pagoda china y el templo hindú. Casi todos son aldeas castas, o sea, que en una aldea vive solamente una casta o dos, por ejemplo, brahmanes y sus kulis, rajputs y sus kulis. Las casas de los pueblecitos están distribuidas según la casta. En la parte superior viven los brahmanes y después siguen los rajputs y en la sección inferior los kulis o los harija. La arquitectura es muy interesante, tanto la doméstica como la religiosa. Y la religión, a pesar de ser hindú, tiene características especiales. Las casas tienen gran importancia, ya que se otorga prestigio al que la habita. En cada casa bastante grande, ya que en ella vive una familia extendida, el padre con sus hijos y sus esposas. Las construcciones son de piedra, de 2 o 3 pisos, con alas o terrazas sin barandal. El primer piso, todo de madera con hermosos balcones tallados. Los cuartos interiores son construidos especialmente para el frío que hace en estas regiones. Muy característicos son los techos de 2 aguas con lajas de piedra. Generalmente los templos tienen una torre de piedra y madera tallada con una especie de final o pagoda saliente de la torre. El techo tipo pagoda está cubierto de lajas de piedra y de la parte superior de los balcones de madera
cuelgan pequeñas columnitas talladas que se mueven con el viento. Alrededor hay edificios dedicados principalmente a guardar granos. Frente al principal edificio hay una pequeña plaza en donde se reúnen todas las aldeas de alrededor a las ceremonias religiosas. A veces en estos pueblos viven únicamente brahmanes y sus coolies, y los rajputs y sus coolies. En este caso no hay intocables, pues no hay necesidad de ellos. Generalmente los brahmanes viven en donde hay un templo o un edificio religioso al que contribuyen a su manutención, dando una parte especial de la cosecha toda la gente de alrededor. En Simla, de regreso a Matiana, comí con voracidad, pues la comida ya estaba limpia. Ya sola en el Punjab, me dirigí a la planicie en donde me encontré con el profesor Singh, quien nos llevaría a mí y a otro estudiante a la aldea Dalek. Todo es diferente. El paisaje plano, el clima, mucho calor, la arquitectura, el tipo físico de población, alta y fuerte, la indumentaria, la lengua. Llegué primero a Amritsar, la capital del Punjab, y el lugar más sagrado de los Sikhs, en donde se encuentra el Templo Dorado. Me dirigí al corazón de Amritsar, callejuelas y callejuelas y callejuelas, con una suciedad espantosa, ya que no hay drenaje y la calle sirve de baño público. Sin embargo, la casa de la familia de la esposa del doctor Singh, a donde llegué, era muy limpia. Dentro de los muros de la ciudad no hay carros, por lo que nos movemos a pie o en rickshaw. La ciudad está tan destruida que parece que la hubieran bombardeado. Y como no ha habido presupuesto para la reconstrucción, sigue igual. Durante la partición, Amritsar fue la ciudad más afectada y hasta el último momento no se había definido de qué lado iba a quedar, si en Pakistán o en la India. Los hindús y los sikhs vivían generalmente en el centro de la ciudad y los musulmanes en la parte exterior. Por lo tanto, ir de un sitio a otro significaba muerte segura. Los musulmanes no tenían que entrar a la ciudad, mientras que los hindús sí tenían que salir, por lo que hubo mucho más asesinados de esta parte. Después de la partición, 3,5 millones de sikhs se tuvieron que refugiar en el Punjab. El Templo Dorado es muy hermoso. Fue construido junto al estanque sagrado que le da el nombre a la ciudad, Amritsar. Su construcción fue alrededor de 1589 a 1561 por el quinto gurú, Arjun. Dentro del templo se encuentra el Granth Sahib o libro sagrado de los Sikhs, que contiene los escritos de Guru Nanak, el fundador del sikhismo, de otros gurús y de escritos de santos hindús y musulmanes. Fue compilado por Arjun, el quinto gurú, que fue muerto después de haber sido torturado por órdenes del emperador Jahangir, lo cual llevó a que después de su muerte la comunidad Sikh se empezara a convertir de una comunidad pacífica en una bélica, hasta que en el 10º gurú, Gobind Singh, en 1699, después de la ejecución de su padre y de sus 2 pequeños hijos, fundó la Khalsa en la ciudad de Anandpur, convirtiendo a los Sikhs en una comunidad de guerreros, argumentando que para sostener el bien y para destruir la maldad y la tiranía en todos los lugares, cuando todos los otros medios han fallado, es correcto blandir la espada. Nuestro destino final era la aldea de Dalek.
a solo 8 millas de la frontera de Pakistán, a donde fuimos en Tonga, un pobre caballo cargando a mi persona, a los Singhs y todo el equipaje. Pasamos primero por el pueblo de Tarantara y otro lugar a donde en 1758 Baba Deep Singh en una lucha perdió la cabeza, pero como había prometido llegar hasta Amritsar, siguió caminando, luchando con la cabeza en la mano hasta llegar a Amritsar, en donde cayó muerto. Nos quedamos en la casa del Sarpanch, el hombre más rico, jefe de la aldea. Era muy joven, con muy buenas referencias escolares y había sido elegido por el pueblo, en donde hay 105 familias de Sikhs y una de brahmanes. Antes de la partición también había una familia de musulmanes que desde luego se fue a Pakistán. Y a Daleke vinieron Sikhs refugiados de Pakistán. El Sarpanch era poseedor de 10 búfalos, vacas y toros, un tractor y gran extensión de tierras sembradas de maíz y otras semillas. En la casa vivían su madre, su esposa con una niñita de 2 años, además de su hermano, su esposa y 3 niños. Aunque los Sikhs pregonan no creer en las castas, sí las conservan, al igual que los cristianos y los musulmanes. La mayor parte de los Sikhs son chatrias. Los Sikhs de Daleke pertenecían a 2 principales castas, Jat y Shudras. En la noche, por el gran calor, dormíamos todos, los 8, en el techo, en las camas que habían colocado un sirviente. Aunque Guru Nanak estaba en contra del sistema de parda, o sea, que cubrieran las mujeres, en Daleke todavía persiste y lo practicaba la mujer del hombre más importante del pueblo, una jovencita agraciada, pero con cara triste y cansada, madre de una chiquilla de 2 y medio años. Para ella, el día empezaba antes de que saliera el sol. Niños y marido permanecían en la cama, y ella empezaba a carrear agua, encender el fuego, lavar trastes, etc. Si se trata de familias menos ricas, las mujeres también tienen que dar de comer a los animales, limpiar el grano de arroz o de maíz. Durante la mañana permanecen ocupadas con niños y comida. Solo descansan un poco después de la comida de mediodía para empezar de nuevo en la tarde a preparar comida. No solamente para los miembros de la familia, sino también para los que vienen a trabajar en el campo. Para ellos se hacen unos chapatis especiales, más grande que nuestras gordas, y cada obrero se come de 5 a 6. El pago a estos trabajadores es en mercancía y nunca en dinero, y el patrón tiene la obligación de alimentarlas mientras trabajen para él. Un día las mujeres me llevaron con un santo del pueblo para que nos leyera parte del libro y para cantar cantos devocionales. Otro día fui en un tractor con el Sarpanch y otros Sikhs a una impresionante mela, especie de feria, en honor de un santo musulmán, en la que uno de los principales atractivos iba a ser una lucha. Termino mi relato sobre Daleke, pero no quiero dejar de mencionar que tuve el gusto de conocer y entablar amistad con varios otros personajes Sikhs. De unos de ellos hay un triste pasaje. Siendo un personaje de posibilidades económicas bastantes, sostenía un pequeño dispensario médico que durante los sangrientos disturbios que se desataron contra los Sikhs después del asesinato de Indira Gandhi en 1984, fue asesinada por 2 guardas Sikhs. Fue destruido dicho centro por turbas hindús. Por último, quisiera mencionar brevemente que aquí en México había una pequeña secta de Sikhs
a los cuales tuve el gusto también de conocer. Pero quizá me he extendido un poco hablando de mis experiencias con los Sikhs, pero fuera de que considero que es una religión muy interesante, de la que oigo poco, aunque ha tenido difusión. Por una parte, por estar apoyando un país de Kalistán, separado de la India. Con el tiempo que me queda, quisiera relatar que intenté buscar en mis estudios a alguien que me dirigiera, y fue Berry Relvin, un antropólogo que había escrito varios libros sobre las tribus de la India y que vivía en Shillong, entonces en el estado de Assam, al extremo oriental de la India. Afortunadamente coincidió con que mi amiga Gossi, la chica que me había precedido ocupando una beca, pero que en ese momento trabajaba en la oficina de la Cancillería de México en Nueva Delhi, iba a hacer ese largo viaje en coche, acompañado con su novio Parsi, hasta Shillong, un hill station en el entonces estado de Assam, y me invitaron a ir con ellos. La travesía fue larga, llena de peripecias, pero muy interesante, pues pasamos por algunos lugares difíciles de conocer de otra manera. Por ejemplo, Sikkim, pequeño reino en los Himalayas, cuyo primer ministro en aquellos momentos era un inteligentísimo joven parsi con mucho entusiasmo en ver por el bienestar del pequeño reino budista. Por otra parte, Shillong fue una experiencia maravillosa, aunque no me entendí con Berry Relvin. Pero ahí me dieron el tip de que buscara a Enke Bose, un antropólogo cuya historia era diferente. Por otra parte, Shillong, a pesar de la decepción de mi encuentro con Berry Relvin, tuve la oportunidad de conocer a muchísimas diferentes personas, entre ellos de las tribus cercanas a esta ciudad. Empezando porque la mayoría de los habitantes de la ciudad eran del grupo Khasi, un grupo étnico matrilineal y matrilocal, hablante de una lengua munda, no emparentada con el sánscrito, cuyas mujeres vestían de forma total diferente al sari. También tuve oportunidad de conocer a varios miembros de las tribus nagas, antiguos cazadores de cabeza. Los nagas comprenden varias tribus que incluso no se entienden entre ellos, pues hablan dialectos diferentes. Yo conocí a miembros de los Ao Nagas y de los Angami Nagas. De hecho, un grupo estaba en estado de guerra contra el gobierno constituido de la India, ya que entre otras cosas todavía no estaban de acuerdo con que el hindi fuera la lengua nacional. Una de las grandes experiencias que tuve la oportunidad de participar fue en una peregrinación a Badrinath, importante santuario de Vishnu, a donde ahora se puede llegar en autobús. En nuestro caso, la peregrinación fue a pie. 3 hombres, 2 mujeres, más un cocinero y 2 coolies nepaleses. Badrinath es un pueblo grande perteneciente al distrito de Chamoli. Se encuentra a las orillas del río Alaknanda, a una altura de 5.133 metros sobre el nivel del mar. La montaña Nar Parbat se localiza opuesta al templo y el río atrás del pico Nilakanta. Su localización, la importancia religiosa del sitio, ya que es uno de los 4 Char Dham, lugares sagrados, moradas de los dioses, y uno de los 108 Divya Desams Vaishnava, hacen que un mayor número de peregrinos se dirija a él. Está abierto 6 meses al año, de abril a noviembre. Existe un gran número de pueblos payares alrededor y no es tan frío como Kedarnath, el santuario de Shiva al que ya habíamos ido. Los chatis son más paka, que quiere decir bien construidos, y gran número de instituciones tiene su propio chati o ashram. Hay hileras de tiendas en las que además de comida se vende toda clase de recuerdos, del cual por cierto me traje uno, y objetos religiosos. A un lado,
casi enfrente del templo se halla el Tapkun, una poza de agua caliente, sulfurosa, en la que se baña la gente en gran amontonamiento y algarabía. El exterior del templo posee un toque tibetano moderno. El anterior fue destruido por el gran terremoto de 1803 y reconstruido por el Raya de Jaipur. Es aún más simple y el templo está rodeado por un pequeño patio. Al día siguiente, después de una excursión a ver un pico de Vasudhara, tuve la oportunidad de ver y de tomar el darshan, de ver al ídolo y tomar el darshan. El templo es tan pequeño que solo un determinado número de personas puede permanecer adentro. Los pocos afortunados contemplan la imagen con una mezcla de adoración, esperanza e incredulidad. La imagen de piedra negra es bastante pequeña, con 4 brazos y está cubierta de ornamentos que casi no permiten verla. Es una de las 8 imágenes automanifestadas de Vishnu que según la leyenda fue descubierta por Shankaracharya. Esta había sido arrojada por las manos infieles de unos tibetanos o butaneses. Shankara Acharya vivió en Badrinath durante 6 años y fue quien convirtió el sitio en un importante centro de peregrinación y decidió que el pujari debería ser un brahman nambudri de Kerala. Pujari quiere decir el sacerdote. El actual pujari es un joven bien parecido y limpio, sobre todo en comparación con los de Kedarnath, pero usa camisa en el templo para oficiar, algo que nunca sucede en Kerala. Después de todo, esto se explica por las diferentes condiciones climáticas del lugar. El ritual no es complicado, pero aporta una inmensa cantidad de dinero al templo, que es administrado junto el de Kedarnath por un comité de estado formado por 17 miembros. La tarea del sacerdote empieza a las 4 de la mañana con el Abhisheka o despertar a la deidad y recibe la ayuda de pandits, sacerdotes garbales, sacerdotes pandas, cocinero y guardián. En 2012, ya con una carretera construida, se registró la asistencia de 1.060.000 peregrinos. Mis experiencias, desde luego, son muchísimo más extensas, imposibles de relatar en este espacio, mismas que espero poder escribir pronto con más detalle. Pero no quiero dejar de mencionar que tuve la oportunidad de visitar una aldea toda, además del gran número de templos y lugares de peregrinaje, incluyendo jainitas, musulmanes y aún católicos. Todo gracias a la maravillosa hospitalidad de mis amigos indios. Llegué de regreso a México a principios de 1959. El doctor Pardinas empezó un centro de estudios asiáticos conmigo en la Iberoamericana, en el que me dio la dirección de esta. Pero esta ya es otra etapa y otro panorama de los estudios de Asia en México. Muchas gracias, doctora Yola, por esta impresionante presentación. De verdad que, bueno, desde mi formación también como antropóloga, para mí es Bueno, pues ahora impresionante escuchar esperemos si hay preguntas con mucho gusto. Y todo además lo que que, quiero darle las sí, gracias a claro. Marlene porque fue la que colocó las diapositivas, bueno, las imágenes. De repente un poco como que no correspondían, pero bueno, el esfuerzo ahí estuvo. Sí, muchas gracias, Marlene. Muchas gracias. Gracias, doctora Yola, y también gracias a Marlene, que ha estado pendiente también junto con Carmen para hacer posible esta transmisión, que como mencionaba, pues es muy valiosa, es muy admirable y finalmente pues nos da un panorama de los estudios sobre Asia en nuestro país y por una mujer también, sino que además los estudios enfocados hacia las religiones de este continente, de estas regiones que
en la mayoría de las veces pues son desconocidos para nosotros. Entonces, quisiera preguntarle a quienes están siguiendo la transmisión o a nuestros compañeros si tienen alguna pregunta particular para la doctora Yorotl, ya que ella nos va a apoyar con su respuesta. No sé si por ahí tengamos algo desde la transmisión, si me pueden por favor comentar. Bueno, en lo que puede haber, en lo que nos pasan las preguntas, si es que hay preguntas del público, doctora Yolotl, a mí me gustaría preguntarle, aprovechando que está aquí, ¿cuáles son sus recomendaciones para que nos podamos acercar al estudio de las religiones de un continente tan diverso, tan complejo, tan culturalmente enriquecedor? ¿Cómo deberíamos, cuál debería de ser la forma en la que podemos entablar el diálogo con estas regiones de Asia a partir de su experiencia, de su vivencia, de todo el tiempo que levantó su etnografía? ¿Qué es lo que usted podría recomendarle a las generaciones jóvenes que se interesan por estas temáticas? Bueno, pues es un mundo muy complejo y muy interesante el que necesita ser comprendido por una parte y entendido por otra, ¿no? Es toda la historia que ha pasado además. Bueno, en primer lugar, la complejidad. La complejidad que hay en Asia es verdaderamente increíble. Yo puedo hablar, pues más personalmente de la India, pero como ahí vieron mencionadas de repente algunas tribus, y la India no es lo que vemos pues en prácticamente todas partes, ¿no? Nada menos unas cosas que serían más compatibles, digamos, los Sikhs, que yo creo que muchas veces vemos a estos personajes con turbante y barba y no sabemos precisamente de dónde salieron o cómo salieron. Entonces, pues es muy importante saber de, acerca de toda su lucha y todo lo que planteó el fundador Guru Nanak. Pero aparte de eso, y aparte de comprender que hay tantas religiones, que es una cultura tan antigua, ¿no? Porque ya se sabe ahora que desde el Valle del Indo, 3000 antes de Cristo o más, y y bueno, es realmente un mundo muy complejo. Los indios hindús que alcanzamos a conocer aquí o los musulmanes, pues no es más que una milésima de lo que es eh, pues maravilloso para algunos, para otros terrible mundo como es el de la India. Entonces sí me parece muy importante que se sepa, bueno, y eso nada más es la India, no digamos de los otros países y continentes, ¿no? Para no mencionar a China, Indonesia, etcétera. Pues sí. Sí, doctora, muchas gracias. Yo creo que esta es como el paso número uno, ¿no? Estar conscientes de que vamos a enfrentarnos a un territorio, a un continente lleno de diversidad, pero también de relatos históricos totalmente diferentes, de planteamiento, relación con el entorno totalmente diferente y que a veces, como bien dice usted, los vemos, los estudiamos pues desde las imágenes que nos transmiten en los medios de comunicación, ¿no? Cuando en realidad la diversidad y la profundidad de su cultura pues va mucho más allá de lo que alcanzamos a ver. Entonces, por acá no hay preguntas, pero sí tenemos dos comentarios para usted. La primera es de Lisbeth, dice felicitaciones por su maravillosa narración. Y otra persona dice, muchas felicidades, doctora, ha sido una exposición muy interesante. Entonces, pues bueno, yo podría escucharla por horas y horas, me parece muy emocionante su vida y lo que ha logrado también en términos académicos, porque mm,
en el periodo en el que usted fue a esta región, a la India, y a conocer todo el territorio interno de la India, me parece que era un periodo sumamente complejo y también, pues sin dejar de resaltar, ¿no? Que usted era una estudiante, que era mujer y que si ahora son difíciles esas luchas, esas batallas, me puedo imaginar que en esa época también era muy complejo. No sé si ya tenemos una pregunta de Lisbeth. Dice, estamos hablando de medio siglo atrás. Quizá la apertura de mente de muchos mexicanos no era tan amplia y ambiciosa. Así que, ¿cómo vieron las personas, las gentes que la rodeaban al ir para la India? Eh, Ella pregunta si hubo prejuicios hacia usted, o sea, cuando usted llegó a hacer su trabajo de campo, su etnografía. Yo creo que la gente que llegaba en ese momento era muy poca. Yo mencioné a Bossi Suárez, que había ido un año antes que yo. Y bueno, yo creo que cuando va uno con la mente abierta, lo que quieres es meterte en la sociedad. Ahora, en esa época quiero comentar muy, pues, enfáticamente que no habían aparecido los gurús ni nada de la espiritualidad. Entonces, por lo pronto, yo no fui a buscar ninguna cuestión de espiritualidad. Me encontré allá de repente, pero para nada. Yo iba a otra cosa, yo iba a buscar, pues si se podía hacer una comparación entre la cultura de México prehispánico, de hecho, y con la cultura de la India, pero es una tarea que es bastante absurda, porque, bueno, y por eso mencioné un poco a este señor que intentó hacerlo a finales de 1800, lo cual es una proeza para que no vean que totalmente ignorada estaba la India, sino que sí sabían algo, ¿no? Pero de ahí en fuera no había gurús, no habían aparecido los Beatles. Entonces, pues la India era prácticamente desconocida. Entonces, para mí eso fue una de las maravillas porque como que a donde fuera no había ese tinte de que vamos a buscar la salvación y el espíritu y no sé qué, lo cual no me parece falso, digo, me parece bien, pero la India no nada más es eso. La India es muchísimas cosas y entre otros, por ejemplo, cuando yo llegué, que les digo, era pues menos de 10 años de la independencia y estaba dirigido por Jawaharlal Nehru, que para mí era así lo máximo, porque precisamente una de las cosas que tuvo Nehru, a diferencia de Gandhi, que no se metía para nada con la religión, al contrario, él decía que una cosa era un estado secular y otra cosa era un estado religioso, que es lo que había pasado con Pakistán. Y para mí eso es verdaderamente nefasto. Entonces, para mí en ese momento, y creo que sigue siendo Nehru mi héroe, así máximo. Muchas gracias, doctora. Y por acá hay otra pregunta. Dicen, además de los estudios sobre la India, ¿ha estudiado algunas otras manifestaciones religiosas en Asia? Sí, efectivamente, porque es una de las cosas que me interesan mucho, las comparaciones. Y precisamente una de las cosas que tengo ahorita pendientes es una comparación entre la creencia mesoamericana de las 5 edades del mundo, que ustedes deben de conocer más o menos, ¿no? La edad del sol, del agua, de todo esto son 5 edades que encuentro muy parecidas, pues no solo
En la India, desde luego, ahí está el Kali Yuga, por ejemplo, que es en donde vivimos. Es una de las edades, ¿no? Pero también hubo en Grecia y ya estaba yo buscando en China y en otros lugares de Asia donde hay una cultura, pues muy antigua, ¿no? A ver si no que hubiera ninguna difusión, sino más bien una comparación de la forma de pensar de los pueblos que puede ser bastante semejante. Y me he encontrado cosas que sí son semejantes, por ejemplo, de China, que pues es una gran civilización, ¿no? Entonces también por ahí este, voy buscando, sí. Sí. Bueno, doctora Yolotu, pues muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente a nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM y también de nuestra directora, la doctora Alicia Girón. Le agradecemos inmensamente que pues, nos brinda su presencia, que comparta su conocimiento con nosotros y pues estamos abiertos también si en algún momento tiene interés de presentarnos su libro o de platicarnos sobre más de estas interesantes aventuras y anécdotas y vivencias, pues vamos a estar muy receptivos también para darle algún eco desde acá. Pues bueno, por aquí está la doctora Alicia, no sé si quiere agregar algo, doctora. Pues yo también le doy muchísimas gracias porque, entre otras cosas, uno de los recuerdos que tengo, ya brevemente les voy a comentar, no de, no de Asia, sino de la universidad, cuando tenía yo una beca que era muy corta de la India, mi mamá andaba buscando pues un lugar donde me apoyaran. Y cuando fue a la universidad, por eso me da muchísimo gusto que haya dirección en las que están ustedes trabajando, porque cuando fui a la universidad, bueno, cuando fue mi mamá a la universidad a buscar apoyo, ¿qué creen que les dijeron? Que no les interesaba que alguien estuviera estudiando en Asia. Bueno, pues qué bueno que ha cambiado la situación. Pues muchísimas gracias. Ay, sí. No, muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer escuchar toda su aventura. Creo que se Eso congeló su imagen. de ir al Asia, bueno, pues me parece que ha sido pionera y además nos ha abierto las puertas a muchos. Muchísimas felicidades, agradezco mucho la conferencia y bueno, le paso el micrófono a la doctora Nayeli López para que cierre y bueno, pues vamos a estar todos listos para iniciar nuestro curso y dejo el micrófono a Nayeli y a Carmen. Gracias y adelante, hasta luego. Gracias, doctora Alicia, y muchas gracias, doctora Yolotl. Que esté muy bien. Bueno, y ahora vamos a pues aprovechar, ¿no? Vamos a darle continuidad a esta gran presentación de la doctora Yolotl para platicarles sobre el curso que hemos organizado en el PUEAO, en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, sobre las tradiciones y representaciones contemporáneas a través de las religiones y las filosofías en este continente, como bien decía la doctora Yolotl, pues inmenso, diverso, rico en experiencias culturales. El curso ha sido planteado justamente para tener una aproximación más humanista, ¿no? De la experiencia en estos países. El curso tiene consideradas, pues, más de 20 sesiones a través de las cuales hemos tratado, porque estamos conscientes de que no son las únicas manifestaciones religiosas o pensamientos filosóficos de este continente. Sin embargo, nos estamos apegando a tiempos, ¿no? De un curso y tratamos de rescatar las representaciones más amplias, ¿no? Más grandes.
y van a irse presentando con diferentes ponentes que son expertos en el área de estudio que vamos a hacer en cada sesión. Cada sesión tiene una duración de 3 horas, donde cada ponente expresará y expondrá durante 1 hora y media aproximadamente el tema, y también estará en contacto con quienes decidan. Espero que sean muchas personas inscribirse a este curso. Tenemos también el apoyo de un experto en filosofía y religión de Asia, y hará en cada bloque, en cada uno de los 2 bloques que está dividido el curso, una introducción general tanto a las religiones como a las filosofías. Esto con la intención de justamente irnos dando herramientas metodológicas para la aproximación a los estudios de estas temáticas. Después de eso, en el apartado de religiones, que inicia con chamanismo el día 23 de febrero, tendremos la ponencia del doctor Antonio Domenech, que es especialista en chamanismo, y de ahí iremos cada semana con diferentes temas. Por ejemplo, de eso tendremos el tema de Islam y Occidente, ver cómo nosotros percibimos, cómo lo entendemos, las filosofías a través de diferentes regiones, por ejemplo, de la India, ¿no? Japón, Corea y también China. Y al último vamos a ver una sesión muy interesante que nos apoyará el doctor Oscar Figueroa, que se titula El yoga como filosofía. Y creo que también esta sesión será enriquecedora, como bien decía la doctora Yolotl, pues para dejar de pensar a estas prácticas religiosas solamente como un tema de marketing, ¿no? Que muchas veces las asociamos con este tipo de promociones que nosotros vemos o nos llegan. Eh, Tratamos justamente de que este curso nos aporte y nos dé herramientas para entender estos pensamientos religiosos, estas expresiones religiosas. Entonces, bueno, como les decía, el curso tiene más de eh, 20 sesiones, y pues bueno, al final creo que es importante entender que la religión, como nos lo acaba de expresar la doctora Yolotl, va a ser este sistema de creencias, pero también un sistema de prácticas que va a darle forma a las sociedades, que va a venir a matizar elementos culturales, o que va a construir esos artefactos o esos elementos culturales a través de diversos símbolos, de objetos, de prácticas, y que le van a dar sentido, ¿no? A la existencia de los grupos donde estas religiones nacen, o donde estas religiones se practican. También, como mencionaba la doctora Yolo, fue una excelente apertura para esta sesión. El tener en prácticas, aproximaciones religiosas como lo es el chamanismo, nos permite también entender a esas otras regiones, a esos otros países que muchas veces se hacen como populares, ¿no? Por otros elementos, conocerlos un poco más a fondo, conocer cómo son estos procesos personales, estos procesos colectivos, estos procesos que ayudan a generar cohesión, ¿no? Dentro de las sociedades, o como también nos mencionaba la doctora Yolotl, llegan a provocar fricciones a tal grado que pueden desatar guerras, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les quiero invitar a todos y a todas a que se inscriban. Iniciamos el próximo lunes a las 4, todavía pueden inscribirse. El curso está pensado para el público en general, no tienen que ser expertos en religiones ni en filosofía. Es un curso que se construye a partir del área de educación continua, y esto lo que garantiza es que todos podamos tener acceso al curso. Es un curso en modalidad virtual, igual que hoy la sesión. Así que
cualquier persona que esté interesada, sea de nuestro país o de otro país en América Latina o de otro país que quieran tomar este curso, también lo pueden hacer. Y de cualquier manera, en unos instantes, mi compañera Carmen Uribe, la encargada de educación continua, nos va a dar detalles del proceso de inscripción por si ustedes están interesados. De cualquier manera, también toda la información a detalle ya está en la página de nuestro programa y ahí ustedes a través del área de educación continua pueden encontrar el curso y pueden ver desglosada ya toda la información con detalle. Así que bueno, los invito, espero que como cada edición del curso, esta es nuestra cuarta edición y como cada edición espero que haya bastantes, muchos inscritos y que sobre todo disfrutemos juntos y aprendamos sobre las religiones y las filosofías en este maravilloso continente que se llama Asia. Muchas gracias. Adelante, Carmen. Muchas gracias, doctora. Invitamos a todos nuestros asistentes que comiencen a compartir sus preguntas o sus inquietudes para que les podamos dar respuesta. Voy a compartir mi pantalla para comentarles datos importantes que necesitan saber. Como bien hemos visto, el curso de Filosofía y Religiones de Asia, Tradiciones y Representaciones Contemporáneas, se llevará a cabo del 23 de febrero al 18 de mayo, en un horario de lunes de 4 a 7 de la tarde. Además, es importante decirles que el curso ofrece dos modalidades, pensadas para adaptarse a tus tiempos y a sus necesidades. Tenemos la modalidad sincrónica, para quienes desean conectarse en vivo y participar en las sesiones y dialogar directamente con nuestros ponentes. Asimismo, tenemos la modalidad asincrónica, que es ideal si necesitas mayor flexibilidad en tus horarios. Podrás revisar las grabaciones, las cuales van a estar dispuestas en su momento y también van a poder revisarlas a lo largo de este curso. De esta manera no se perderán ningún contenido y tampoco y también podrán repasar las clases las veces que no sea necesario. Además, también contamos con el material de lectura que es complementario y que ha sido cuidadosamente seleccionado para enriquecer la experiencia y profundizar en los temas abordados. Ahora bien, como bien nos comentó la doctora Nayeli López, este curso está abierto al público en general, con una cuota de recuperación de 7,000 pesos. Y si formas parte de la comunidad UNAM, la cuota de recuperación es de 3,500. Tenemos un descuento para las personas que conforman la comunidad de INAPAM, estudiantes y docentes externos, quedando la cuota en 6,300. Queremos que el proceso de inscripción sea sencillo, así que contamos con dos métodos de pago. La primera tiene que ver con la ficha de pago referenciada. La puedes solicitar escribiéndonos un correo al correo que ven en su pantalla, inscripciones.puea@unam.mx, y podrán pagarla a través de ventanilla bancaria o mediante transferencia electrónica. La segunda opción es a través pago en línea, a través de la página de Plaza Prometeo, que es la tienda virtual de la Facultad de Ciencias. Ahí podrán realizar el pago a través de tarjeta de crédito o débito y podrán seleccionar ustedes cuál es la modalidad de cuota que les conviene, dependiendo de la comunidad a la que pertenecen. Es importante que los requisitos de acreditación para este curso es la asistencia mínima del 85%, la evaluación final y llenar su formulario de opinión. Es importante mencionar que en la plataforma donde estarán disponibles las grabaciones y el material de lectura, también estará disponible los formularios de asistencia para que ustedes lo puedan responder en el momento que sea necesario. Ahora, un poco más en relación a la evaluación final, es importante mencionar que esta puede ser, tenemos tres modalidades. Es un ensayo
académico en relación a uno de los temas que se han abordado a lo largo del curso. La segunda es una opinión en referencia a alguno de los temas también que se han abordado. Y también pueden realizar un podcast o una infografía de los temas, de uno o de varios temas que han sido abordados a lo largo del curso. Si necesitan mayor información sobre este curso, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, que visiten nuestra página, asimismo que nos manden algún correo a la cuenta de inscripciones.puea@unam.mx. Es importante mencionarles que este curso no es solo una serie de clases, es una oportunidad para ampliar nuestra mirada, cuestionar nuestras ideas preconcebidas y acercarnos a las tradiciones filosóficas y religiosas que han moldeado civilizaciones enteras. Los invito a formar parte de esta experiencia y muchas gracias y esperamos contar con ustedes. Estamos listos para responder a sus preguntas o inquietudes. Bueno, Carmen, por ahí Francisco nos dice que ya está inscrito y que entonces nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias, Francisco, qué amable. Sí, les recordamos que estaremos recibiendo sus pagos todavía en el transcurso de esta semana. Hasta el viernes estaremos recibiendo sus comprobantes de pago. Es muy importante decir que si ustedes optan por algún descuento, nos manden algún comprobante que los pongan como comunidad. Principalmente para los que han estudiado o forman parte de la comunidad universitaria, aceptamos las credenciales de académicos, de trabajador, de alumno, de exalumno, título, historial académico, también a las personas que ya han cursado con nosotros actividades de educación continua y tienen sus diplomas o sus constancias, también forman parte de esta comunidad. A las personas que forman parte de la comunidad INAPAM, alumnos externos y profesores externos, es importante que nos hagan llegar a su credencial, su talón de pago, etcétera, de forma actualizada, también para que puedan aplicar a este descuento. Carmen, no sé si contestaste una pregunta que yo creo vale la pena que la digas. En general preguntaban que si los materiales se los iban a se los vamos a proporcionar para ambos bloques. Todos los materiales que tenemos disponibles para este curso están en nuestra plataforma. Ustedes, cuando concluyen su formulario de inscripción, recibirán un manual donde viene especificadas las indicaciones para que ustedes puedan acceder a nuestra plataforma y ahí podrán ustedes descargar los materiales que se han seleccionado para cada una de las sesiones. Asimismo, ahí podrán ustedes revisar las grabaciones de estas sesiones que, como bien comentamos, van a estar disponibles a lo largo del curso. Las podrán revisar las veces que ustedes sea necesario, que ustedes quieran, y también estarán disponibles en cualquier momento. Y por ahí si alguien tiene alguna otra duda, por ahí vi algo de los costos, que ya supongo que Cintia le dio seguimiento, pero si están interesados en saber, también nos pueden escribir un correíto, sobre todo para mandarles toda la información completa con mucho gusto. Pues creo que ya no hay preguntas. Y pues nada, de cualquier manera, la grabación se va a quedar ahí en nuestras redes por si la quieren ver después con más detalle o quieren repetir la conferencia impresionante de la doctora Yolotl. Y si tienen cualquier duda, nos pueden contactar, como bien dice Carmen, a través de los correos que les proporcionó. Nosotros estamos atentos y pendientes por acá, todo el equipo del PUEA que participa en los cursos, pues siempre está dando seguimiento a las preguntas y a las dudas.
Entonces, pues bueno, no me queda más por el momento que agradecer a quienes se hayan conectado, también a nuestra ponente, a la doctora Yolotl, también a nuestra directora, la doctora Alicia Girón, y pues bueno, a todo el equipo del PUEAO que siempre están apoyando en cada evento. Muchas gracias, Carmen, gracias, Cintia, gracias también a Michelle que abrió la sesión, y pues bueno, esperamos que se inscriban. Gracias y buenas tardes.